nosotros como seres humanos estamos diseñados para crecer continuamente, no solamente físicamente, porque si usted se da de cuenta, los huesos cuando llegan a un tope, ellos siguen desarrollándose, ¿o no? Ellos no se quedan ahí, ya crecieron, ya no, ellos se siguen desarrollándose, pero en esta ocasión, después de que ya llegan a cierta madurez, se empiezan a seguir desarrollando para la vejez, ¿o no? O sea que es un constante crecimiento, ¿cierto? Eso no paramos de crecer. Aún inclusive, cuando ya fallecemos, los huesos siguen allá su proceso de ¿qué? De descomposición hasta que quedan polvo, quedan ceniza, ¿o no? Por eso el Señor algo lo dijo que el hombre fue del polvo y al polvo tendrá que volver. El Señor me permite titular este sermón o esta prédica con el título de Avanzando a la estatura del varón perfecto. Entonces, estamos aquí para seguir creciendo, amén. Pero el crecimiento no lo podemos hacer a la manera que uno quiere. Hay unas normas específicas, hay un proceso específico en el cual no nos lo podemos saltar. Porque si nos saltamos ese proceso, pasa lo que no debe pasar, y es que consecuencias de errores acerca del pecado. Entonces vamos a ir al texto base en esta mañana y vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 12 y ubiquémonos en el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Siguiente versículo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, querríamos ver de ti señal. Pero él respondió y les dijo: la generación perversa, ¿y qué? Vuelva a leerlo. Pero la generación perversa, ¿y qué? Demanda ¿qué? Más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Vamos a analizar el primer versículo, el versículo 33. Y dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Y pase conmigo rápidamente unas hojitas de para atrás a Mateo 7:16. Mateo 7:16. Vamos a analizar el primer versículo. Por sus frutos se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo ¿qué da? Y el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo le responderé, nunca os conocí, apartados de mí. Versículo 24. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos mirando el primer versículo de Mateo 12, 33 al 40. Y ese versículo, el 33, aquí en Mateo, nos lo da a entender más claramente, ¿cierto? Nos da la explicación. Yo no tengo que explicarles nada. La misma palabra lo explicó, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miremos algo muy específico y detalladamente que nos muestra Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante. No se trata de hacer milagros, no se trata de ser muy caritativo ni carismático. Sí lo mostraba ahí, porque lo decía, muchos van a decir en mi nombre, y en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No se trata de mostrar esas situaciones que pueden presentarse en un creyente. Se trata de dar fruto, ¿sí? Pero el fruto no es almas, eso es la cosecha. ¿De qué? Del fruto. Esa es la cosecha del fruto, pero el verdadero fruto, ya sabemos y entendemos que Pablo, allá en Efesios, nos recalca que nosotros ya somos ¿qué? 1:3, nosotros somos benditos, ¿cierto? Y al ser benditos nos aclara algo, es con toda bendición ¿qué? Bueno, entonces la gente se ha desviado a mirar la bendición como algo material. Y ese es el peor error que puede tener un creyente, no un cristiano, porque un verdadero cristiano ya entiende que eso no es una bendición. La bendición es lo que Dios proclamó, ¿en dónde? En nuestro espíritu. Y la primera bendición que Él proclamó fue fructificar. Entonces, si usted es bendito, usted tiene que dar fruto. O sea, ¿qué pasa si no da fruto? Déjelo ahí. Déjelo ahí. Entonces, mirando muy detalladamente esta parte, el Señor nos sigue paseando por su palabra y quiero seguir analizando este versículo, el versículo 34. Vamos a analizar el versículo 34 de Mateo. ¿Generación de qué? ¡Wow! Empieza el Señor aquí a hablar algo muy duro. En ese entonces, esto para muchos, especialmente para los religiosos, era una grosería. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la palabra víbora? ¿De qué? De serpiente. ¿Sí o no? ¿Y qué significaba serpiente? ¿Hijo de quién? Porque está diciendo generación de víboras. O sea, ustedes vienen de una descendencia. Pero ¿cómo? Si es que Pablo dijo que bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Sí, pero ¿en dónde? Los lugares celestiales. He ahí la importancia que mucha gente no quiere acercarse al lugar celestial. He ahí. Entonces, ¿cómo está? ¿En qué? En maldición. No, pero es que el Señor dijo y es que Jesucristo ya pagó. Sí, ya pagó, pero usted ya hizo efectivo ese pago en su vida. ¿O está buscando la manera por medio de la gracia de Dios a través de la palabra, guiado por el Espíritu, para encontrar verdaderamente eso que Dios te entregó? Ahí es donde Dios dice, esfuércese y qué. Y sea valiente, mi hijo. Eso no es así como así, que ya Cristo pagó y haga lo que quiera. Por eso Pablo lo dejó muy claro en Timoteo. Esfuérzate en la gracia que te es dada. Allá en Mateo, en Timoteo, le dejo la tarea. Creo que está en 2 Timoteo. Está en uno de los primeros capítulos, en el 2, creo que versículo 1. Dice, esfuérzate en la gracia. Sigamos. Entonces cuando dice, generación de víboras, eso para el pueblo religioso era un insulto. Eso era un insulto. Porque les estaba diciendo, ustedes son descendencia de Satanás. Como si nosotros tenemos la ley. Como si nosotros obedecemos la Torá. Y sobre todo un libro que está escondido.
un libro que Pablo lo recalca Josué y lo recalca Samuel. Ustedes dirán, ¿cuál libro? Les dejo la tarea. Se llama el libro de Hacer. Ese libro habla de la historia del Génesis. ¿Cómo así? ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque no es inspiración de Dios. Es la historia del pueblo. El cual, por eso me gusta mucho este texto. Dale cuidado. Vamos a ir a este texto. Este texto me encanta mucho y es Juan 8:31. Léalo conmigo. Vamos a ir allá. Entonces dijo Jesús a quienes. Oiga, pero qué, como dicen por ahí, espere. ¿Qué cansón era el Señor con los judíos? ¿Qué cansón era el Señor con quién? Con los fariseos. ¿Ah? ¿Qué cansón? ¿Por qué siempre lo recalca? Porque es que el verdadero crecimiento no es conocimiento. ¿Estamos? Que quede bien en claro. Entonces les hablaba a los que supuestamente tenían la verdad. Mire lo que dice. Entonces dijo Jesús, ¿a quiénes? A los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? ¿Y la verdad qué? Ah, tremendo. Pero sigan leyendo conmigo. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda ¿en dónde? Ah, pero si proclamamos el Salmo 23. ¡Oh! Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sea religioso. Examínese. Examínese. No se trata de saber mucha palabra. No se trata de tenerla memorizada. Se trata de ser consciente de lo que está usted proclamando. Ah, ¿cierto? Mire lo que dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis, ¿qué? Porque mi palabra, léalo, porque mi palabra, ¿qué? No tiene cabida. Pero es que yo ya me sé el Salmo 23. Ya me sé este salmo, ya me sé esto, ya me sé, hice discipulado 1, voy para el discipulado 40. ¿Y qué? No es conocimiento. No es conocimiento, es obediencia. Amén. Porque para que usted se aprenda un salmo requiere de tiempo, o sea, sacrificio, ¿o no? ¿Y Dios qué dice en su palabra? Porque los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Él ama más la obediencia que los sacrificios. Ay, pero es que yo me levanto todas las noches y todas las mañanas y hago esto y hago lo otro. Usted se puede parar en las pestañas si quiere. Pero es una manera determinada como hay que agradar a Dios. Hay un propósito divino de Dios con nosotros aquí en la tierra y no podemos pasar por encima. Es que esa es mi manera. No, esa es la manera que Dios ya estipuló en la palabra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Vea que es tan hermoso ver que Dios puso un orden divino, tanto en lo espiritual, para que se ejecutara también aquí en lo terrenal. ¿Estamos? Pero ese orden divino se ha venido quebrantando. Entonces, rápidamente, Juan 16, acompañado de lo que estamos leyendo, en cuanto a conocer la verdad para ser libres. Vamos a leer el versículo 13. ¿Qué dice? Pero cuando ¿qué? ¿El espíritu de qué? Ay,
qué belleza! Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Porque qué? Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas. Pero póngale cuidado a lo que él dice ahí en el versículo 14. Léalo. ¿El qué? ¿El qué? Listos. Déjenlo ahí. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se glorifica a Dios? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis a... ¿Ve? Nosotros no estamos aquí porque tenemos que estar, sino porque Dios tiene un objetivo muy grande con usted. Y si usted hoy está sentado aquí o usted está sentado mirándonos a través de la red por medio de ese computador, Dios tiene un propósito grande con usted. Dios no se equivocó en nada. Ay, pero es que no me alcanzó el tiempo. No se preocupe, que Dios tiene el control de su tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. Ay, pero es que hoy no hice, pero es que hoy no lo otro. No se preocupe. Ay, que es que hoy perdí, que es que hoy gané. Ay, qué maldición, ay, qué bendición. Estás errado. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Usted simplemente mire al gran Dios, no mire al gran problema. Porque eso es lo que está sucediendo con muchos supuestos creyentes, no cristianos, porque no tienen, o sea, sinceramente, no se merecen ese título de ser cristianos. Pues, ¿quién es quién para juzgarlos? Pero una cosa es ser creyente. Ahí no dice, lo leíamos, y los judíos que habían creído en Él, que tenían muchas cosas como religión, y lo estaban llevando por el lado que no era, y eso no les va a producir crecimiento. Por eso siempre miraban, por eso le tuvieron tanta envidia a Jesús, porque Jesús tenía una estatura, tanto en conocimiento como en sabiduría. ¿No lo dice allá Lucas? Que es el texto base en el cual yo me muevo para todo esto. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento. Lucas capítulo 2, versículo, el último versículo, creo que es el 50. Entonces, entendamos esa parte, que no es tener muchos conceptos lo que a mí me hace grande. No es tener mucha teología lo que a mí me hace grande. No es tener la congregación impresionante, 20 cultos al día. O sea que cuando duerme, no sé. Eso no es lo que te hace grande. A ti lo que te hace grande es la obediencia. Un hombre obediente es grande delante de Dios. Un hombre humilde es inmenso delante de Dios, aunque delante de los hombres le digan bobo, estúpido y lambeladrillos. Conociendo estos dos textos, con Juan 8:31 y Juan 16, que Juan 8:31 y 32 específicamente habla de conocer la verdad y la verdad os hará libre, y Juan 16 habla específicamente que va a venir el Espíritu y nos va a guiar a toda verdad, ¿cierto? Viendo eso, hice un comentario ahorita acerca del libro de Hazer. Ese libro no está escrito acá, no está plasmado en la Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente ese libro habla más de la historia. Ustedes pueden investigar el libro de Hazer. ¿Y dónde lo pueden investigar para que empiece como relativamente a conocerlo? Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 1, versículo 18. Dice, dijo también que enseñasen a usar el arco a los hijos de Judá. He aquí en dónde está escrito. ¿En dónde está escrito? ¿Dónde está ese libro? Ahí no está. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ser esforzado y valiente. Usted no tiene que comer entero. Eso no quiere decir que voy a crecer si leo el libro de Hazer. No, vas a crecer si obedeces
a la palabra de Dios, no al libro de Jacer, porque el libro de Jacer, vuelvo y le digo, habla de la historia, habla de historia. Y Dios me permitía escribir esta frase, con el respeto que ustedes se merecen, con el respeto más grande que se merece nuestro Dios. Voy a leer esta frase que yo escribía con el permiso de Dios. Detrás de cada momento o situación que hay, una historia. Y si no conocemos la historia, el ser humano tiende a repetirla. Eso el Señor me permitía escribirlo. Detrás de cada momento o de cada situación que cada uno de ustedes viva, hay una historia. ¿Pero por qué me volvió a pasar esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hay una historia. Mire la historia. ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fueron tus abuelos? ¿Cómo fueron tus antepasados? Y hoy vamos a conocer algo. Por eso dijo la palabra ahí, conoceréis la verdad. Vamos a conocer a alguien muy conocido en la Biblia. Para algunos que leen, para otros que van a hasta ahora leer, lo van a comprender. Y es acerca de un personaje llamado Nimrod. ¿Se han escuchado de Nimrod? Pues todo lo que vemos hoy en día de la tal Navidad viene de Nimrod. Viene de por allá. Todo lo que llamamos arbolito y festividades que no están escritas en la Biblia vienen del señor Nimrod. Ay, pero es que esto es tan dulce, es que es tan hermoso. Sí, vamos a conocer un poquito de la historia. Ahora, Nimrod, vamos a ir a Génesis, vamos a entrar en materia porque no me quiero extender. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice, y Jehová dijo ¿a quién? A Noé, entra tú y toda tu casa. ¿En dónde? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Hasta ahí. Ya conocemos la historia, ¿cierto? ¿Qué sucedió después de eso? Vino el diluvio, la gente se burlaba. Pero ¿quiénes entraron en esa arca? Vamos a ir a Génesis 9:1. Dice, y bendijo Dios ¿a quién? Y a sus hijos. Y les dijo, ¿qué? Wow. Pero ¿cuáles eran esos tres hijos? Sem, Cam y Jafet, o Jafet, como lo quieren nombrar. ¿Cierto? Tres hijos. Sem, Cam, Jafet, sus nueras. Entraron tres. Y ya conocemos la historia, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero mire lo que vamos a ver acá. Oiga, después no diga que nadie se lo dijo. Y bendijo Dios a Noé, ¿y a quién? Oiga, Isaac, nos metimos en la grande. Dios bendijo a los tres hijos. Entonces, ¿por qué Cam se desvió? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Sabe por qué? Porque la bendición era espiritual, no era material. Y los hijos tenían que, ¿qué? Obedecer y honrar ¿a quién? A su papá aquí en la tierra. Una persona que no ama al que ve, mucho menos va a amar al que no ve. Y si nunca va a amar al que ve, nunca va a adquirir lo que no se ve. Nunca lo va a adquirir. ¿Por qué? Usted y yo somos benditos, pero si nos seguimos comportando como necios aquí en la tierra con el otro, nunca vamos a conocer qué es esa bendición. Entonces, mirando bien eso, mire lo que pasa. Aquí Dios los bendijo. Él no hizo acepción de personas. Escrito está en la palabra, Dios no hace acepción de personas. Los bendijo a Noé y a sus tres hijos.
Pero ¿quién fue el que habló mal? Noé. ¿Quién habló mal? Noé. Porque ¿qué dijo? Maldito Canaán. Estaba tan borracho que le agregó la A y la M. Canaán. En vez de decir maldito sea Cam, dijo maldito sea Canaán. Esa sería la rasca. Empezó una palabra. Y esa palabra empezó ¿a qué? A transformar lo que Dios había dado a sus 3 hijos. ¿Estamos? Una palabra. ¿Qué leíamos allá en Mateo? ¿Mateo qué? A ver, ¿quién me dice? Mateo 12:33 en adelante, ¿qué decía? El hombre del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? ¿Cómo así? Noé, ¿qué tenía? Déjelo ahí. ¿Saben dónde lo puede investigar? En el libro de Jacer. Sí, allá está la historia. Ahí le dejo la tarea. Vuelvo y le digo, la historia no te va a edificar, lo que te edifica a ti es la palabra. Pero si usted conoce la historia, sabe como, bueno, esta vaina fue dura. ¿Estamos? Entonces, démonos de cuenta de esa palabra que el Señor desata ahí en Génesis capítulo 9. Y los bendijo, ¿y qué les dijo? ¿Qué es lo primero que les dijo? Él no les dijo multiplíquese. Por eso mis jovencitos que están aquí, primero dé fruto para ahí sí luego multiplicarse. ¿Cómo así? Sí, primero dé el carácter del Señor. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ay, pero es que yo ya me congrego 5 años, yo soy cristiano de 5 años y ya es cristiana de 5 años. Sí, pero ¿están dando fruto? Eso no es dar fruto. No, pero es que yo ya me sé los 4 salmos. ¿Y qué pasa si no da fruto? Ay, pero es que ya me gusta y qué tal. Pues si le gusta, sígale gustando. Y si es para usted, Dios se la va a apartar. Pero primero dé fruto. Por eso es que hay tantos hogares desbaratados. Por eso es que hay tantos hogares que están ahorita en pleno divorcio. ¿Por qué? Porque existe la típica frase. No me aguante a mi papá y mucho menos a usted. Mi mamá no me lo dijo y usted sí me lo viene a restregar. Esa es la típica frase. No me pegó mi papá y usted a remuesco, rejuntado conmigo, sí me viene a pegar. ¿Eso es lo que está pasando hoy en día en la sociedad o no? Ese es el idioma de cada día. Ay, es que esto. Entonces, ¿qué pasa? Porque nunca dieron fruto, sino se multiplicaron. O sea, ¿cómo comenzó la vaina? Al revés. Y Dios es un Dios que de orden. ¿Estamos? Entonces se cuenta que vuelve y lo recalca. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. Él no le dijo multiplicar, desde allá desde el principio. Y vuelve y lo recalca aquí en Génesis capítulo 9, le dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo? Fructifiquen. O sea que Dios es un Dios de oportunidades. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de oportunidades. Dígaselo, dígaselo. Que si hoy fallaste, dígaselo, si hoy fallaste, nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, jovencitos que están aquí, especialmente tan bonitos que se ven cantando, así como los veo aquí, quiero verlos afuera. Aquí se ven bonitos y uno dice, ay, mire qué carisma, mire qué amor que tiene el uno al otro. Se equivocó el uno, pero el uno le dijo así, fresco. Bueno, allá también quiero verlos. Porque es que es tan bonito, ¿cierto? Yo soy sincero. Yo estoy luchando conmigo mismo, no con nadie, conmigo mismo, para glorificar a Dios. Y me ha presentado no una piedrita, una roca tan gigante que yo siempre me estoy estrellando solito. Pero eso me da a mí a entender que no es con mi fuerza, es con su espíritu. Y el espíritu habla a mi espíritu, obedece a Dios
antes que a los hombres. ¿En qué sentido? Ame a tu enemigo. Porque el hombre que le dice a uno, no le vuelva a hablar, no le vuelva a decir, no sea pendejo. Si viene por esta acera, pásese usted a la otra. Haga de cuenta que no lo vio. Haga de cuenta que no existe. ¿Quién cree que está hablando ahí? Déjelo ahí. Ahora, pasemos rápidamente al versículo 18 del capítulo 9 de Génesis. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quién? Sem, Cam y Jafet. ¿Y Cam es el padre de qué? Imagínense, al que lo maldijeron. Y esos son los 3 hijos de Noé. Y de ellos fue llena, ¿de quiénes? De ellos. Entonces, ¿dónde quedó Adán y Eva? Ellos quedaron en el principio. Y su generación solo siguió por medio de Noé y sus 3 hijos. Entonces vamos a coger la historia a partir de esos 3 hijos. ¿Estamos? Pero vamos a detenernos en algo que sucedió. Dios bendijo a los 3 hijos, ¿cierto? Pero Noé, en su rasca, dijeron por ahí, en su borrachera, en su envión, maldijo ¿a quién? A uno de sus nietos. No a su hijo, a su nieto. ¿A quién? A Canaán. Y mire lo que pasa. Vamos a mirar la historia de este varón, Canaán. Y vamos, Génesis capítulo 10. Versículo 6. De 6 en adelante. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró ¿a quién? Estamos llegando al personaje en el cual hoy queremos investigar un poquito. A Nimrod. Este comenzó a ser ¿qué? Poderoso ¿en dónde? Este fue vigoroso ¿qué? Cazador delante de quién. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y fue sobre su reino ¿qué? Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Tremendo, dejémoslo hasta ahí. Babel. De ahí se desprende balbucear. De ahí se desprende especialmente Babilonia. Babel. Las palabras, cuando Dios las pone ahí, no las puso porque, ¿qué le ponemos a esto? Pongámosle esto. No. Entonces, Babel, ¿cómo quedó? Una ciudad sin terminar. ¿Sí o no? Babel quedó sin terminar. ¿Y qué hubo en Babel? ¿Confusión o no? Hubo confusión. Vino Dios y dijo, bajemos y confundamos su lenguaje. ¿Sí o no? Para que no sigan edificando. Y de ahí se desprende Babilonia. Balbucear. O sea, nunca crecen. Aunque sus terrenos se amplíen. Aunque su avaricia aumente. Pero siguen siendo Babilonia, Babel, balbuceo, bebés. Todo con B, por no decir burros. Bestias. Ahora, cuando usted se tome el tiempo y la molestia
y el anhelo de conocer a su amado, a su rey, a su Dios, vaya y descubriña las escrituras en lo que estamos mirando. ¿Cuál será el libro de Jacer que pronuncia Samuel? Y en Josué también lo pronuncia. Josué 10:13, vamos a leerlo. Leámoslo. Y el sol se detuvo y la luna ¿qué? Se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Vuelve y lo pronuncia. O sea que ese libro, mi hermana Daniela, es como muy relevante. Tiene como algo de importancia para Josué, para Samuel. ¿Y sabe para quién más? Para Pablo. ¿Cómo así? Pablo también pronuncia, no el libro de Jacer, pronuncia dos personajes que están escritos en el libro de Jacer. ¿Quién? No seáis como James y Jambres. ¿Se han escuchado ese texto? ¿Y quiénes son ellos? El libro de Jacer explica quiénes son ellos. ¿Ustedes quieren saber? Eran los hijos del faraón. ¡Ah! Yo pensé que eran cristianos. Pues yo también. No eran ningunos cristianos. Eran hijos de esclavitud. Y él estaba aclarando. Y si usted pone a leer todo el texto, no seáis como los hijos de James y Jambres. No sea como James y Jambres, que se desviaron. Se estaban diciendo, no sean como los hijos de esclavitud. Entonces vamos a analizar esa parte. Entonces ahí en Génesis capítulo 10 miramos que de Canaán, de Cam, se desprende un personaje llamado Nimrod, el cual en otros lados le llaman Astarot. Astarot. Y es tremendo y delicado lo que este hombre hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia que dice, era un hombre que vigoroso, cazador delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Si era vigoroso, sí, él era bendito, pero su insensatez, su falta de obediencia a la voz de Dios lo llevó a la perdición. ¿Cómo así? Él se empeñó en construir una torre. Él obligó literalmente al pueblo a trabajar para construir algo babilónico, bestial, burro, bebé. ¿Sí? Algo que supuestamente iba a ser grande, pero que delante de Dios eso no le servía. Entonces de ahí surge la religión. De ahí, de Babel, surge la religión. ¿En qué sentido? Hagamos conforme a nosotros para llegar a Dios, no conforme a lo que Él quiere para poderle agradar. ¿Estamos? Porque ¿qué dice? Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas. Eso es clave. ¿Sabe qué? Tenían un mismo sentir. ¿Y sabe qué? Estaban unánimes y juntos. ¡Oh! ¿Estaban qué? Unánimes y juntos. Pero estaban a la forma del hombre, no a la forma de
Dios. Porque allá en Hechos también estaban como unánimes y juntos, pero no a la manera de un hombre, sino a la manera de ¿quién? Del Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, que yo me alegro por eso. Me alegro por eso. Es tremendo, mi hermano Jorge, empezar a comprender las escrituras, ya no, sino verle el agrado, la riqueza que hay ahí. Entonces aquí estaban unánimes y juntos haciendo ¿qué? Una torre. Y allá en Hechos también estaban unánimes juntos, pero construyendo su vida delante de Dios. Amén. Dice el versículo 2, aconteció que cuando partieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí, o sea, no querían pararse, que dijeron, no, aquí quedémonos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámonos a fuego, y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, ¿y qué? Cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? ¿Y qué más? Hagámonos ¿qué? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagámonos ¿qué? Un nombre, sabiendo muy bien que solo hay un nombre, sobre todo nombre. No podemos edificar, dijo Pablo, otra cosa que no sea sobre Cristo. Punto. Entonces, aquello que queramos construir conforme a nuestra manera se llama religión. Y esa religión es destructiva y nunca se va a llevar a feliz término, llamémoslo así, la finalización de los sueños, de las metas, de los propósitos. Por eso es que hoy en día hay hogares que se están separando, pero después de que conocí el Evangelio, eso no era por ahí. Le metiste es que religión. No, pero es que yo conocí del Evangelio y eso me ha ido peor. ¿Por qué cree? Le metiste religión. O sea, empezaste a construir como un burro en Babilonia. Te quedaste bebé y no quieres crecer. Entonces nunca vas a ver lo que Dios dijo en el principio. Ustedes son benditos. Porque es que, a ver, perdónenme esta expresión y los que me ven por cámara, un ignorante no sabe lo que tiene. ¿Sí o no? Una persona ignorante. ¿Qué es ignorante? ¿Ser bruto? No. Ignora lo que está dentro de él o al lado de él. Eso es ignorante. Ignorante no es sinónimo de bruto. Es ignorar. Un ejemplo, yo quiero hoy ser ignorante con mi esposa. No la saludo aunque esté al lado. ¿Eso es ser ignorante? ¿La estoy ignorando? ¿Sí o no? ¿O qué otra terminología le van a dar a eso? La gente nos dijo, no, ignorante es ser burro. No, porque no todos los burros son tan burros. ¡Hey! No son tan burros. Sí, porque había un burro que le habló ¿a quién? A Balaam. Entonces no todos los burros son tan burros. Hay burros que no pueden hablar, porque donde hablaran nos enseñaban las vocales al revés. Gloria a Dios. Por eso los burros lo que hacen es suspirar. ¡Ay! 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 ¿Hasta cuándo? Entonces, sigamos. Mirando aquí, relativamente lo que está sucediendo con la parte de Babel, dése de cuenta que ellos quisieron construir su propio camino. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Una persona que no ha crecido espiritualmente quiere construir su vida en sus propios conceptos, en su propio razonamiento. Es que yo soy así y así me quedo. Pero es que usted no es así. Dios te diseñó de una manera.
Usted tiene que volver al diseño original. Dígale que está al lado, vuelva al diseño original, dígaselo. Entonces, mirando eso, vamos a rápidamente a influenciarnos acerca de la vida de Nimrod. Nimrod, ¿quién era? El libro de Hazer, me tomé la molestia de leer unos párrafos, habla acerca de Nimrod. Y Nimrod, mire que él era cazador, dice ahí la palabra, ¿cierto? Y allá en el libro de Hazer especifica que él cazaba toda clase de animales y él edificaba altar. ¡Oh! Aquí no está, pero allá en el libro de Hazer sí. Él edificaba altar y ofrecía sacrificios a Dios de lo que él cazaba. Eso lo dice allá, acá no está escrito en la Biblia. Entonces Dios le agradó, pues dijo, bueno, este al menos está tratando, pero yo lo que quiero buscar es que se conozca a sí mismo y se empiece a evaluar y empiece a autoperdonarse y empiece a romper cadenas de esclavitud que fueron desatadas en su vida por generaciones atrás. Pero Nimrod hizo omiso caso a eso. ¿O caso omiso? Sí, bueno, eso. Hizo caso omiso a eso. ¿Sí me hago entender? No le importó. Él dijo, estoy prosperando, soy vigoroso, la gente me aclama, hago sacrificios a Dios, estoy bien, no me falta nada, estoy maravilloso, le agrado a Dios. Pero Dios simplemente le estaba dando la oportunidad de ¿qué? De que aceptara sus errores, sus responsabilidades, reconociera y sobre todo que empezara a ¿qué? A romper toda ligadura de maldición. ¿Que fue desatada por quién? Por su abuelo Noé. Por su abuelo Noé. Entonces él dijo, no, pero yo estoy prosperando, yo voy es para adelante. Mire, la congregación, eso todo el mundo me aclama. Tienes que entrar en un proceso muy personal con Dios para entrar y darse de cuenta quién es usted realmente, para que pueda alcanzar lo que ya Efesios 1:3 dijo. Más antes vas a seguir pensando que estás bien. Entonces Nimrod fue aclamado y allá en Génesis el 9, versículo creo que 19, algo así, y dice que él era la cabecera del pueblo de ¿qué? De Babel, o sea, era el principal, era el que comandaba la vaina. Entonces su corazón se empezó a desviar, se empezó a desviar. Eso es lo que busca el enemigo, que tú no conozcas tu pasado. O sea, empezó a ¿qué? No, usted está bien, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, no pare, no pare, sigue, sigue, sigue. Entonces se encizañó tanto él que empezó a ¿qué? A tener avaricia. Y como el pueblo más lo aclamaba, no, esto perfecto. Por eso cuando a uno lo elogian mucho, cuidado. Cuidado porque ahí hay otra voz que te dice, todo está marchando bien. Usted es mejor que el santo. Y empezó a suceder eso en el corazón de Nimrod. Y eso le permitió a Nimrod crecer como externamente, más no internamente. Por eso tengan cuidado con eso de la prosperidad. Una cosa es, póngale cuidado a esto, la prosperidad. Otra cosa es la bendición. Eso que quede bien en claro y que quede grabado. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sí ve el juego de palabras que hay ahí? Alma, prosperidad y en todo. Él no dijo, yo deseo que seas bendecido en todo, así como tu alma es bendita. ¿Sí? Él dijo, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que Pablo tenía la seguridad y la certeza que la bendición no es nada material. Y la bendición no está por lo que tú sientas o lo que usted desea. Ahora, hay algo que tenemos que entender. El ser humano, ser tripartito, llamémoslo así. Espíritu, alma y cuerpo. ¿En dónde fuimos bendecidos? En el espíritu. O sea,
en el ser. En el ser. Si usted está bendito en el ser y usted es, entonces ¿qué carajo hace mirando para otro lado? Si usted es. Jesucristo, él dijo, voy a demostrarles que yo soy el que soy. ¿No dijo allá en el Éxodo? Señor, ¿y quién dijo que me envió? Dígale que yo soy el que soy. Wow. O sea, yo soy el bendito. Y Jesús viene y dice, yo soy el bendito de Israel. En pocas palabras está diciendo, yo soy el bendito de Israel. Yo soy el que soy. Entonces, él no lo demostró con palabras. ¿Él cómo lo demostró? Con hechos. Ah, entonces véase a esto. Si él era, entonces sus sentimientos era el saber, ¿cierto? El ser, el saber, y él actuaba. Entonces él hacía. Entonces, como él era, él pensaba. Y como él pensaba, él actuaba. O sea que no estaba equivocado. Por eso es que el enemigo, el Nimrod, lo engañó. Le hizo creer que él era, pero nunca se tomó el trabajo de investigar por qué él quería construir eso. Si Dios dijo que se esparcieran por toda la tierra, él dijo llénenla, ¿cierto? No dijo estén en un solo lugar y yo les voy a mostrar que van a construir. No, él dijo llénenla. Eso se llama desobediencia a una palabra, a un mandato de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a entrarnos en camisa de 11 varas y vamos a ponernos a cuentas. ¿Por qué carajos la iglesia, perdónenme en esta y otras más, no la iglesia? ¿Por qué carajo las congregaciones que se hacen llamar iglesia están vistiendo a estas temporadas que el arbolito, que las luces? ¿Y eso quién lo dijo? El Señor, ¿qué dice acerca de eso? Investíguelo. No sea más Nimrod. Ay, pero es que a mis hijos les gusta. Sí, pero no pase a tus hijos por el fuego. ¿No dice la palabra eso? No pasarás a tus hijos por el fuego. ¿Por qué? Porque se van a quemar. Entonces, ¿qué decía Mateo 12:33? Del buen tesoro, ¿cierto? Del buen tesoro. Del buen tesoro. ¿Acaso no dice Proverbios? De toda cosa guardada en tu corazón, guárdalo. ¿Guarda qué? Ese corazón, porque de él mana la vida. Entonces, dése de cuenta que Dios cumple su palabra. Y dice allá, que lo leíamos, que él los bendijo. No hizo acepción, ¿cierto? Los bendijo. O sea, en pocas palabras, que todo lo que se propusieran, lo iban a lograr. Todo lo que se propongan. Y Nimrod se propuso en construir. Y lo estaba logrando. ¿Acaso no dice la palabra allá? Vamos, venga. Mire. Génesis 11, versículo 6. Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a orar, ¿y qué? Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo así? Claro, porque Dios había desatado una bendición sobre ellos. O sea, sobre Sem, Cam y Jafet. ¿Y eso cubría a quién? A sus hijos y a sus nietos, a sus generaciones. Entonces, ¿qué pasó? Nada les hará. O sea, estaban en su espíritu, pero estaban equivocadamente haciendo algo, el cual el enemigo les estaba diciendo, sí, háganlo así, pero háganlo de la siguiente manera. ¿Acaso no vino la serpiente y le habló a Eva y le dijo, sí, pero es que Dios, cuando les pone el pero es porque les está dando ¿qué? Otra opción.
Por eso el pero en los creyentes no debe existir. Porque esos son excusas para yo obedecer como me lo están mandando. ¿Estamos? Cuando usted pone un pero, ¿se han escuchado esa palabra? Ya empezó con el pero. Ya empezó con el pero. Pero es que no puedo, pero es que así de cuándo, pero es que usted siempre me saca peros para todo. ¿No han escuchado esa cantaleta? O sea, a buscar ¿qué? Otra opción. ¿Sí me hago entender? Lo quiero hacer, pero a mi manera. Lo quiero hacer, pero de esta manera. Y Dios no es, si usted quiere hacerlo de esta manera. Dios es, ¿lo haces así o no lo haces así? ¿Sí o no? O sí o no. Y él no dijo, le doy la opción del pero. ¿Estamos? Entonces dése cuenta que ahí viene la confrontación. La confrontación especialmente para estos tiempos. ¿En qué sentido? En que verdaderamente estamos creciendo. Entonces, viendo a Nimrod lo que hizo, lo que sucedió, fue un hombre que nunca avanzó hacia la estatura del varón perfecto. No avanzó. Porque ahí empezó que, ahí decayó todo, su ministerio, su gobierno, ahí acabó todo. Acabó todo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Que usted termine ahí a medias, que usted simplemente llegue ahí a lo que pueda. No, porque el Señor que dijo allá en su palabra, en Mateo 7, ¿qué decía? ¿Por sus qué? Él no dijo, pero si quieren, por sus frutos los conoceré. No, Él no dio opción. Él no dejó ninguna opción. ¿Sabe por qué no dejó ninguna opción? Porque usted y yo tenemos el poder para poderlo lograr. No con nuestra fuerza, pero sí con el Espíritu. Sí con el Espíritu. Y vuelvo y leo. Él dice allá, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Entonces veamos que hoy en día no es porque usted sepa mucho, no es porque usted haga sacrificios, no es porque usted haga tanto un altar, sino cómo lo está haciendo. ¿Con qué dirección está haciendo las cosas? ¿Con qué propósito usted se está congregando aquí? ¿Cuál es su mentalidad delante de Dios cuando usted proclama el Salmo 23? Cuando usted proclama cualquier otro salmo. ¿Y saben qué? Les comparto esto. Los 4 salmos es como para que usted no se distraiga tanto. El hecho que usted se sepa los 4 salmos no quiere decir que ya está metido, ¿no? Es como para que no se distraiga tanto. No se distraiga tanto. Y de vez en cuando se acuerde de Dios. Pero la verdadera vida de un creyente está en su palabra. ¿Cómo? Viviéndola a cada momento, a cada instante. Que se cayó, se levanta. Que si denigraron de usted, se calla. Que si usted tiene la razón y nadie le quiere poner cuidado, usted simplemente alza sus manos y bendice. Cuando Dios manda que andemos la segunda milla, ¿se acuerdan? Dice, si te dicen que ande una milla, de la segunda. ¿Por qué? Porque la primera milla la haces tú para agradar quizás al hombre, para quedar bien con la persona, para decirle, mire, yo sí puedo. Y yo me humillo, vea, yo me humillo. Entonces, ¿qué vas a recibir? Gloria de hombre. Oiga, este man sí pudo. Oiga, este man, mire, lo denigraron. Pero ¿por qué el Señor dijo que la segunda milla? Porque la segunda milla usted ya no tiene fuerzas. Porque la segunda milla usted dice, ¿qué hora se va a ir este man de aquí? Y bueno, listo, ya se fue. Ya la segunda milla nadie te va a empujar. Ya nadie le va a decir, hágale bobo, hágale estúpido. Ya nadie le va a decir ahí. ¿Sabe quién va a estar mirándote ahí? El Señor. Y te va a decir, ¿vas a seguir pensando, aunque la persona no esté ahí al lado? ¿Vas a seguir pensando mal? ¿Vas a desatar maldición en tus pensamientos hacia esa familia? Esa es la segunda milla. Y esa es la que más duele porque uno ya no tiene fuerzas. Uno ya desgastó todo lo que tenía en la primera milla. Y en la segunda es el Espíritu el que te va a dar nuevas fuerzas. ¿Acaso no dice la palabra los que esperan en el Señor?
nuevas fuerzas tendrán. Ay, ¿cómo se esperan en el Señor? ¿Me estoy quieto? ¿No hago nada? No, Señor. Obedezca la palabra, siga adelante. Pero es que ya estoy cansado. No importa. Porque el que está cansado es porque quizás usted lo ha hecho en sus fuerzas. Porque cuando uno se agota, ¿no dice el Salmo 127, versículo, creo que 3 o 4? Dice que por lo demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Eso no solamente lo implica a un alimento físico cuando yo estoy trabajando de sol a sol. Eso implica aún en mis propias fuerzas buscar las cosas. Buscar el perdón en mis propias fuerzas. Buscar el amor en mis propias fuerzas. Usted se va a debilitar. Pero si usted mantiene en el Señor, Dios le va a dar las fuerzas suficientes para que perdone, para que olvide, para que instruya en justicia y en verdad a aquel que está equivocado. Él te va a dar las fuerzas. Por eso es que un hombre se agota. ¿Por qué? Porque como esto es espiritual, ¿cuántos creen que esto es espiritual? Entonces no lo podemos enfrentar con nuestras vidas físicas. Si yo realmente no me voy al secreto, Dios nunca me va a recompensar en lo público. Entonces, ¿cómo será lo contrario a recompensa? ¿Qué será lo contrario a recompensa? ¿Qué será lo contrario a recompensa? ¿Quién me dice? No hay paga. ¿Qué más? Avergüenza, ¿cierto? Recompensa, vergüenza. Llamémoslo así por el lado de vergüenza. Entonces, una persona que le gusta hablar lo que hace en secreto, nunca va a ser ¿qué? Recompensado. Y con esto voy terminando ya. El objetivo más grande del verdadero ayuno es mirarse uno, no mirar al otro. El verdadero ayuno es cuando usted no abre su boca. El verdadero ayuno no es cuando usted lo proclama. Jesús lo dejó muy bien en claro. Cuando ayunes, que nadie sepa. ¿O es que acaso nosotros sabemos más que el Señor Jesús? Que nadie sepa. ¿Por qué? Porque el ayuno es muy personal. Jesús cuando dijo, esos espíritus no salen sino con oración y ayuno, estaba refiriéndose, si usted no está bien, si usted nunca se ha preparado en lo secreto, olvídese que eso va a salir de ahí. Eso era así. No estaba diciendo ustedes tienen que ayunar por el otro. No. Es como yo decirle, Marta Bernal, como estoy aquí predicando, vaya orine por mí y yo estoy aquí. No. Dígame si no. O sea, ¿hasta dónde la misma congregación cristiana, si sirve valerse de ese título, han cogido las cosas para otros objetivos? Y por eso es que la gente no crece, por eso es que hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque no tomamos las herramientas para lo que son. Y como dicen por ahí, si yo cojo un cuchillo y no lo cojo por la cacha o por el cabo, ¿es que llama? El mango, no el mango de comer, sino el mango, ¿sí? La cacha, ¿qué más? Bueno, por el lado que es, sí. Y lo cojo por el filo y voy a cortar un pedazo de carne. Primero que todo, no voy a cortar la carne. ¿Quién se va a cortar? Se corta la carne de uno, no la carne que va a comer. ¿Cierto? Entonces las cosas hay que cogerlas por su derecho, mi hermano Jorge. Las cosas se deben coger por su lado, por el orden que es. Cuando cogemos las cosas en desorden, por eso es que hay hogares destruidos, por eso es que hay hogares ahorita pasando dificultades, por eso es que hay hogares ahorita pasando esos momentos de prueba. ¿Por qué? Porque Dios, lo que uno habla, Él dice, lo voy a poner a prueba. Ah, ¿se quiere cortar? Hágale, cójalo. Ay, me estoy cortando. ¿Y quién le enseñó que tenía que coger las cosas así? ¿Quién le enseñó? Aprenda.
Y ahora en adelante, desaprenda eso y vas a coger las cosas como son. Por su derecho. Por su derecho. ¿Estamos? Y hay una tarea que si usted la quiere hacer, hágala. Pero si usted ama al Señor, usted no se queda en la mediocridad. Usted investiga un poquito más a fondo. Hoy en día tenemos la tecnología y puede ser servicial para nuestras vidas, ¿sí o no, Daniela? Para uno investigar, mirar un poquito más. Eso sí, teniendo cuidado, porque hay muchas cosas que son mentiras, que le hacen creer a uno que en el 2017, que en el 2016, el 1 de noviembre, que el 2016, bueno, un poco no de cosas que no van. Pero yo le insisto algo. Si Josué, si Samuel y Pablo hacen relevancia a un libro que no está ahí, no descuidemos eso. Ahí hay tesoros. Mire, eso quizás de pronto no te va a dar crecimiento, pero sí te va de pronto a edificar. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de pronto te edifica un poquito. O sea, ya no te meten en los dedos. Entonces, cuando vengan estas festividades, usted ya sabe a dónde salió esta cuestión. Usted ya no tendrá tantos argumentos personales que haya escuchado, sino ya como que hay algo más plasmado y bíblico. Porque si Josué, si Samuel y Pablo hablaron y sacaron de allá, es porque no querían repetir la historia. Y usted y yo no estamos para repetir la historia de los hombres que ya pasaron esta tierra. Quiero decirles algo en este día. Hoy, si usted toma en serio, a pesar de mis errores y mi manera de expresar la palabra, pero si usted toma en serio en investigar a profundidad las cosas de Dios, lo sagrado de Él, le voy a decir algo. No pasará 3 meses y vas a empezar a ver fruto en tu vida. Lo vas a empezar a ver. ¿Por qué? Porque un hombre cuando se conoce a sí mismo ya no pelea. Que así tengan los demás la razón o no la tengan, no pelea. Que es el próximo tema que voy a compartir. Entrar en el reposo. Y entrar en el reposo no es ir a descansar y hacer nada. Es entrar en la perfección. Entrar en la perfección. Pero en ese tema hablaremos otro tiempo. Yo creo que incline su rostro y no lo haga porque yo le estoy invitando, sino sencillamente empieza a reconocer delante de Dios que usted necesita salir de ese nivel donde está para poder seguir avanzando a la estatura del varón perfecto. Quizás usted ha estado muy acomodado en donde está ahorita, pero yo le digo hoy, sinceramente, Dios quiere incomodarte para que salgas de tu acomodo y tomes la tierra que es por heredad.